van a ser 3 años que recibí mi diagnóstico y realmente fue por accidente. Te pones tantas máscaras que te olvidas de quién eras. Recibes este diagnóstico y te queda un lienzo en blanco. Ahora sí me toca a mí. Bienvenidos a Productividad Neurospicy, el podcast donde personas neurodivergentes comparten en primera persona lo que realmente les funciona. Cada episodio, un invitado, una historia real y estrategias concretas. Este podcast es posible gracias a Focusberg. Hoy tenemos como invitada a Cecilia Galindo. Ella es actriz, conductora, cantautora y creadora de contenido mexicana con más de una década de trayectoria en medios, con participación en series y teatro, además de su paso como conductora en TV Azteca y Unife. Ha lanzado canciones propias y un libro digital y está por titularse en psicología. Ella combina toda esa formación con su experiencia personal en Cecilia en Voz Alta, su podcast, el proyecto donde une desarrollo personal, neurociencia y autenticidad para acompañar a mujeres creativas con mentes intensas. Bienvenida, Cecilia. Ay, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias por abrir este espacio para las personas que desesperadamente lo necesitamos. Sí, necesitamos muchísimo todos que sigamos sumándonos a abrir más espacios así y creo que vas a estar de acuerdo conmigo que sobre todo las mujeres necesitamos más espacios así porque metiéndonos ya en materia del TDAH, pues hay muchas recibiendo su diagnóstico tardío ya en la vida adulta, luego de tener otros diagnósticos por años. Así que gracias a ti por aceptar la invitación y querer hablar de todo esto. No, muchísimas gracias. Listísima. Súper. Me gustaría empezar preguntándote cómo es tu experiencia con la neurodiversidad, cuándo te diste cuenta de tu diagnóstico y lo que nos quieras compartir al respecto. Pues fíjate que yo justo soy de esas mujeres que recibió su diagnóstico tardío. Van a ser 3 años que recibí mi diagnóstico y realmente fue por accidente. O sea, yo no estaba buscando ser diagnosticada. Siempre he sabido, uno siempre sabe que hay algo diferente, ¿no? Que no encajas por completo, ya sea porque pues haces cosas diferentes o porque, como también fue mi caso, pues te molestaban en la escuela por hacer cosas diferentes. Yo me encerraba en la biblioteca a leer, en los recreos, o sea, siempre estuve como fuera de la línea, pero nunca se me ocurrió que podía ser déficit de atención, o sea, jamás me pasó por la cabeza. Incluso estudiando psicología, cuando me empezó a entrar la duda, pues acudí al DSM-5 y no me macharon muchas cosas, o sea, no me resonaron tantas cosas como para decir, puede ser esto, ¿no? Como que lo descarté y seguí con mi vida hasta que empecé a tomar terapia por mi divorcio. Yo me divorcié y obviamente para llevar este proceso de duelo y entender y pues sanar, empecé a tomar terapia y fue ahí donde mi psicóloga, platicando un día normal, me dice, claro, pues es que todas estas cosas que me cuentas seguramente son por el TDAH. Y como me saltó y vio mi cara de duda, de no entender, dijo, bueno, sí te habían dicho, ¿no? Que es evidente que tienes trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y yo, ¿cómo que es evidente? O sea, ¿de qué me estás hablando? Estoy también estudiando psicología y a mí no me queda claro. Y entonces ya me explicó justo que el DSM-5 está basado en estos estudios que se empezaron a hacer en los años 80, que se hicieron con niños, hombres de cierta edad y que, como pasa muchas veces en las investigaciones científicas, a las mujeres nos dejaron completamente fuera de esos estudios, porque al parecer a nadie se le ocurrió que el cerebro de las mujeres no nada más es diferente en cuanto a su forma y tamaño, sino a sus conexiones neuronales, a las hormonas, a los neurotransmisores. Es completamente diferente y por eso este trastorno nos afecta de manera diferente. Y de ahí se me abrió una ventana que trajo muchas cosas. De hecho, en mi podcast hice un capítulo platicando justamente de este momento del diagnóstico, porque es muy fuerte. Es un momento donde te tiran una cubeta de agua helada encima
que tienes que aceptar esto nuevo, adaptarlo a tu realidad, pero entonces también al mismo tiempo perdonar esas versiones de ti que no sabían lo que estaba pasando y que creían que había algo mal en ti. Y ahora, ¿qué hago con esto? Entonces es una mezcla de dolor y de enojo, pero también de alivio, ¿no? De decir, no estaba yo mal, nada más mi cerebro funciona con otro tipo de instrucciones y con otro mapa y con otras cosas, perdón. Entonces, fue lidiar con eso. Y a partir de ese diagnóstico me tardé un poquito en asimilarlo, en entenderlo, en hacerlo mío. Y poco después fue que empecé a hacer contenido dirigido justo a explicar qué es lo que pasa. Un poquito para mí, para seguirlo entendiendo, y un poquito crear el contenido que a mí me hubiera gustado ver en ese momento de recibir el diagnóstico, ¿no? O incluso antes de que hubiera información para decir, ay, a lo mejor sí esto es lo que me está pasando. Sí, dicen que la mejor manera de seguir reforzando los aprendizajes es explicárselo a otras personas. Y justo lo recordé ahorita que dijiste que un poco de ahí nació tu deseo de empezar a crear contenido. Y pues también, como dicen por ahí, bendita la crisis que te llevó al autodescubrimiento y a todo esto nuevo que estás haciendo ahora. Y justo por esa línea te quiero preguntar, sé que fue todo un proceso con altibajos y que la vida lo sigue siendo, pero ¿cuál es el principal cambio positivo que o los principales cambios que has visto del diagnóstico hasta la fecha? Em, sí ha habido varios. La verdad, no me considero una persona excesivamente positiva, pero sí me gusta poner las cosas en su lugar y poner todo en una balanza, ¿no? Porque de repente es muy fácil pues quedarte en el papel de víctima y pobre de mí y ahora estoy con esto y claro, es que si hubiera sabido antes, yo hubiera podido alcanzar mi potencial. Perdón. Pero creo que de las cosas más bonitas, y es algo que sigo haciendo continuamente, es irme descubriendo porque como nos pasa a muchos neurodivergentes, pues pasamos toda la vida poniéndonos máscaras para encajar, para pertenecer, para no sentirnos juzgados. Em, y de repente te pones tantas máscaras que te olvidas completamente de quién eras. Entonces, recibes este diagnóstico y te obligas un poco a tirar todas esas máscaras que pusiste, a lo mejor un poco sin saberlo, a lo mejor de manera inconsciente, y entonces te queda un lienzo en blanco de decir, ahora sí me toca a mí, o sea, ahora sí voy a plasmar completamente quién soy desde un lugar de autenticidad y de vulnerabilidad, pero realmente ser yo. Entonces, eso también ha sido muy bonito, pero también ha sido difícil. De repente decir, ay, sí me gustaba hacer esto, o lo hice porque de chiquita me dijeron que era lo que tenía que hacer, ¿no? O porque mi expareja me dijo tal cosa, entonces me moldé por acá. Tener esa libertad ha sido increíble y creo que yo solita me he ido sorprendiendo de, ay, también me gusta hacer esto y también puedo hacer esto y también soy capaz de esto. Es una cosa que también te confronta mucho, no nada más con otras personas que te van a decir, es que ya no eres la misma persona. Que les contestas, es que nunca supe realmente quién era, ¿no? La versión que tú conociste era una máscara que estaba tratando de sobrevivir en un mundo que no estaba hecho para mí, ¿no? Que me estaba obligando a ser de cierta manera muy, muy cuadrada y muy cerrada. Y ahora esto soy yo. Y entonces te confronta con eso, de repente también pierdes amistades, pierdes relaciones y tienes que amarrarte a eso que estás descubriendo para que no duela tanto y que puedas seguir en este camino de autodescubrimiento. Y también justo te confronta con toda tu sombra y con toda tu oscuridad y también decir, ok, sin máscaras soy esto que estoy descubriendo, pero también tengo estas cosas con las que tengo que lidiar y que tengo que trabajar y que yo primero tengo que aceptar antes de mostrárselas a los demás, ¿no? A la gente que voy a decidir si vale
o no la pena pues compartir esta nueva versión auténtica de mí. Creo que eso ya sé que suena muy enredado y a lo mejor no suena súper positivo, pero creo que para mí eso ha sido lo más bonito, poder verme en el espejo y reconocerme ya a mí, no la amiga o la actriz o la esposa o la no sé qué o la novia, sino yo, Cecilia, esto soy. Y entre más me conozco, pues más trato de enamorarme de lo que puedo crear para que puedas seguir avanzando a pesar de que el mundo siga poniéndote esa estructura fija enfrente, ¿no? Sí, a mí sí me parece súper positivo y me emociona escucharte porque es decir quién soy, no tanto relacionado a todas las etiquetas o roles, sino realmente quién soy yo. Y como tú dices, es todo un proceso de quitarse capas, ver con cuáles te quedas y un proceso pues largo. Y dentro de eso de redescubrirte o reinventarte, también te quiero preguntar cómo fue tu transición de trabajar en medios, presentadora de noticias, de programas, etcétera, a irte a ser cantante, escritora, creadora de contenido. ¿O fue un proceso en el que como que decidiste cambiar o todo ha coexistido de cierta manera siempre? Creo que todo ha coexistido. Un poquito por esta estructura que nos dicen que tenemos que llevar de la vida, ¿no? Acabas la escuela y te metes a la universidad y haces tus 4 años y te titulas o especialidad y te metes a trabajar y tienes que trabajar en lo mismo, pues no sé, la mayor cantidad de años posible. Todas estas versiones de mí siempre han coexistido. Traté de seguir ese camino que me dijeron y terminando la universidad empecé a trabajar mientras estudiaba mi maestría en narrativa, que también me ha servido, pero me metí a trabajar en una empresa que organizábamos eventos y tenía un horario de 9 a 5 y marcaba tarjeta, o sea, todo muy como debía de ser. Y hubo un momento en el que me enfermé espantosamente, y ahí entendí lo que significaba somatizar, ¿no? No era una enfermedad real, todo venía de mi cabeza, mi cuerpo gritándome, aquí no es, ¿qué estás haciendo? Eh, y entonces en esa búsqueda de, pues, no, ahorita no tengo este trabajo, ¿qué voy a hacer? Me empecé a meter siempre he cantado, pero me empecé a meter a clases de canto y de ahí salté a tomar clases para hacer teatro musical. Entonces empecé con jazz y con ballet y con actuación y con un montón de cosas. Y la actuación, por un amigo de clases, me invitó a un programa que él estaba haciendo como conductora. Y de ahí empezó también mi carrera de conducción. Entonces, como que ha sido una ramificación, pero que toda va al mismo tiempo. Y lo que más me ha costado de todo eso es, primero, que hiciera sentido en mi cabeza, quitarme esa idea de que tengo que escoger una sola cosa, que solamente puedo tener un título, ¿no? O sea, es Cecilia actriz o Cecilia conductora o Cecilia periodista, pero no pueden ser todas, ¿no? Elige. Y un poquito también viene esa presión externa, porque si tú no lo entiendes, la gente de afuera menos. Y muchas veces bien intencionado te dicen, es que ya decídete. Y no puedes porque tu misma naturaleza neurodivergente te está pidiendo estas opciones, te está pidiendo explorar y buscar. Y de repente son las 3 de la mañana y te despiertas de la nada y dices, ¿y qué pasaría si tal y tal y tal? Y entonces te metes a una búsqueda intensísima en internet sobre un tema que no venía al caso, pero ahora es tu nuevo hiperfoco. Y eso a lo mejor te puede llevar a otra cosa. Entonces, todo esto sí ha coexistido. Me ha costado mucho trabajo encaminar todas estas carreras hacia una sola identidad, ¿no? Yo hacer las paces con que Cecilia puede ser todas estas cosas y no chocan entre ellas. Entonces, la línea que he encontrado, la línea en común de todo esto, ha sido contar historias, ya sea mi historia
con mis canciones o con de repente cosas que escribo en Substack. También ahí pongo de repente algunos artículos o en mi podcast que de repente me voy de boca y cuento algunas intimidades mías que cualquier persona con tantito que se frene no las cuenta. Contar historias ajenas también, ¿no? A través del periodismo o de entrevistas y también compartir estas historias me ha hecho hacer una comunidad y encontrar de alguna forma mi sentido de vida. Entonces, a partir de ese sentido, he podido cohesionar todas estas versiones. No ha sido fácil y hay días en los que digo, ya, ya, una sola cosa porque me voy a volver loca. Pero pues ya siento que estoy un poco loca. Entonces es más bien sacarle provecho a esa situación y hacer lo mejor que puedo. Entonces, si hoy, digo, ahorita ya no estoy ahorita en medios formales, pero si hoy me toca grabar mi podcast, pero mañana es un podcast de deportes incluso, que me he tenido que meter a estudiar ahora con el tema futbolístico, o si me toca ir a hacer un casting de un comercial o de una obra de teatro o se me antoja escribir, sentirme con la libertad de hacerlo y no yo solita restringirme a, no, porque lo que tengo que hacer es esto. Y ha sido también parte de lo que te decía hace rato del redescubrimiento, ¿no? Sí, a mí me encanta que como que has hecho las paces con el ser multipasional y disfrutarlo y aceptarlo, me encanta, porque es un tema que también me gusta y me confronta. A veces pienso que deberíamos hacer un episodio como con un par de personas más, hablando todas de eso, porque hay, o sea, no, supongo que a todas las personas en la vida nos gustan múltiples cosas, Ujú. pero sí, puntualmente oyéndote a ti. Me encanta ver que haces muchas cosas y que las disfrutas hacer todas y que has encontrado el hilo conductor Ujú. entre ellas a lo largo del tiempo. Actualmente, ¿cuáles dirías que son tus proyectos principales? Pues ahorita mis proyectos principales son el podcast que tengo, que es Cecilia en Voz Alta, en el que comparto pues algunas reflexiones personales, todo siempre con bases psicológicas, o sea, siempre de lo que me está pasando busco una teoría que tenga que ver para que haya ahí un aprendizaje extra y que no nada más sea yo compartiendo así al aire. Mi podcast también ha sido un tema, no tengo un equipo de trabajo, soy yo poniendo mi celular y yo grabo y yo edito y yo el micrófono y yo el sonido y yo hago todo y de repente sí me gana. Entonces no grabo una vez a la semana como me gustaría. También eso he tenido que redefinir mi concepto de ser consistente y de la disciplina, ¿no? Cómo cambiar ese concepto para adaptarlo a tu realidad neurodivergente porque pues sabemos que la disciplina nos cuesta trabajo y no se ve de la misma manera que en una persona neurotípica de, sí, se levanta todos los días a las 6 de la mañana. Nosotros traemos pues otras conexiones que de repente dicen, no, hay que hacer otra cosa. El podcast está en YouTube y en Spotify. En Spotify también tengo las canciones que he sacado, que ahorita son 3 y ya en una semanita y cacho, en unos días sale la cuarta canción. También tengo mi primer libro digital que se llama Mi Cerebro Extraordinario, que lo escribí justamente pensando en las mujeres con diagnóstico tardío, que además está pensado a modo de guía práctica. Entonces es muy breve y se va como a los puntos. No es algo para que leas lineal porque también sabemos que nos cuesta trabajo. Entonces es una guía práctica para que tú puedas ir al capítulo que necesitas en el momento que necesitas. Y también próximamente va a salir un segundo libro digital, también sobre TDAH, pero enfocado en la productividad. Cositas que a mí me han servido, teorías que se han estudiado, cómo vencer, por ejemplo, la parálisis ejecutiva, que es una de las cosas con las que más batallo, que se siente horrible porque no entiendes de dónde viene y no sabes cómo romperlo. Entonces también se habla de eso en este libro y también está en este formato de guía práctica para que sea una lectura pues fácil, con ejercicios, cosas que te puedas llevar. Pues en tu día a día. Ahorita esos son mis proyectos y pues en mis redes sociales que sigo compartiendo pues contenido relacionado con la neurodivergencia y con todas las otras cosas que hago. Ay,
Qué bueno también el formato que le has dado a los libros de guía práctica para justo poder ir a buscar lo que me está costando ahorita Ujú. o para que también sea más fácil y entretenido también de leer porque vamos también trabajando al mismo tiempo. Y con el segundo libro que vas a lanzar, felicidades para empezar. Muchas Y gracias. luego pues está relacionado a algo que te quería preguntar, que es todo el tema de la productividad. Actualmente, ¿tú cómo definirías la productividad? ¿Qué es para ti ser productiva? Ay, también ha sido uno de los conceptos que he tenido que deshacer y volver a ser mío, porque así como el concepto del éxito, nos compramos este concepto de productividad, de que es estar todo el tiempo ocupado, ¿no? Y ha sido tanto presión que se nos olvidó cómo descansar y el descanso no nada más es necesario, sino que también puede ser productivo. Si tú todo el tiempo estás obligando a tu cerebro a estar así encima, realmente nunca vas a producir y vas a llegar al burnout, que además, siendo TDAHoso, el burnout es de las peores cosas que te puede pasar porque te hunde. Esta hipersensibilidad que tendemos a tener hace todo muchísimo más grande. Entonces, el burnout se siente como el fin del mundo. Para evitar llegar a eso, hay que cambiar cómo nos referimos o qué queremos decir con productividad y con éxito. Creo que van como de la mano, sentimos que van de la mano, ¿no? Para mí la productividad es em, saber organizar tu energía para hacer lo que sí tienes que hacer, o sea, el trabajo, las obligaciones, las cosas que de repente son medio tediosas, pero que tenemos que hacer y que te quede suficiente para hacer lo que te gusta hacer, lo que disfrutas y con tiempo de descanso. Siento que la productividad es saber organizar justamente tus tiempos, algo que nos cuesta muchísimo trabajo de repente, pero creo que ahí está la clave, ¿no? El saber qué te está pidiendo tu cuerpo en este momento, tu cuerpo y tu mente en este momento. Sí, sí, y saberse, ay, sí, porque se, es que sí, pues es todo un tema, tienes razón, con el que se está como constantemente trabajando. Y otro problema que yo creo que pasa, tú me dirás si te pasa a ti, es que las rutinas llegan a aburrir o los sistemas que has creado llegan a aburrir, entonces se te cae y necesitas crear otro. ¿A ti cómo te va con ese tema? Terrible. No, este, cuesta mucho trabajo porque me encanta, creo que se van a identificar muchos con esto. Em, Me compro un nuevo cuaderno y siento que ya mi vida está resuelta, porque la primera página es mi nueva rutina así perfecta, ¿no? 6 de la mañana me despierto y medito y hago mi journaling y prendo una vela y me cambio y voy a hacer ejercicio. em, y lo hago 3 días. Y lo hago 3 días y para el cuarto día digo, no hay manera que me despierte a las 6 de la mañana. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cansada, ya no puedo más. Ayer hice todas estas cosas. Entonces, siento que eso tiene mucho que ver con la mentalidad todo o nada. Entramos de lleno, impulsados por este rush dopaminérgico de decir, claro, y ahora mi vida va a ser diferente. Y así como llegó la dopamina, se vuelve a ir. Entonces te quedas con tu cuaderno de 3 hojas perfectas y después pues un rayón, una hoja cortada porque necesitabas apuntar un teléfono, o sea, y ya valió ese cuaderno. Entonces, eh, he aprendido a ser flexible en mis rutinas, lo cual es muy difícil porque también luchamos mucho con la perfección, justamente esta idea de todo o nada, ¿no? Si ya no lo hice perfecto toda la semana, pues ya lo voy a dejar y no lo voy a volver a hacer. La flexibilidad en las rutinas tiene mucho que ver con la autocompasión y lo que te decía hace rato de escuchar tu cuerpo. ¿Qué es lo que necesitas? ¿En dónde está tu dopamina? Hay que entender que nos manejamos con estos picos de dopamina, nos guste o no. A veces nuestra motivación está full y a veces no, y de todas formas tenemos que hacer cosas. Entonces, ¿cómo encontrar ese balance? Ha sido por medio de la autocompasión, no forzarme a hacer las cosas cuando mi cuerpo realmente me está pidiendo hacer algo diferente o descansar, ¿no? Entonces, sí, uf,
soltar el control y darle la bienvenida a la flexibilidad, ¿no? Que saber que no todos mis días van a ser iguales y está bien. Y también viene eso de la mano con dejar de compararte, porque siento que también pasa mucho eso y ahí es un tema de las rutinas, ¿no? Encontramos en redes una influencer que tiene su rutina súper bonita y ve su vida toda estéril y dices, claro, es que eso es lo que necesito. Tú no sabes también qué está pasando ella, tú no sabes también si tiene una neurodivergencia o no, o qué le funciona a ella, o a lo mejor nada más es para el video. Y el compararnos es lo que nos pone esta presión claro, como lo hacen ellos, mi rutina también debería de ser así. Y entonces es también parte de soltar y reconocer tus propias necesidades, reconocer lo que quieres hacer, lo que necesitas hacer en ese momento y darte chance y saber aprovechar estos picos de dopamina, ¿no? A mí me ha servido mucho tener un registro de en qué momentos del día me siento más animada o me siento más motivada, en qué momentos de plano estoy en parálisis ejecutiva, que a veces es una necesidad del cuerpo. Ahorita no haces nada porque estás abrumada, necesitas no hacer nada 10 minutos, está bien. Em, Identificar estos picos de dopamina para en esos momentos hacer las tareas que me cuestan más trabajo, ¿no? Lo que son más difíciles o las que siento que son más tediosas, porque por lo general, por ejemplo, odio lavar los platos con todo mi corazón. No le encuentro, no tiene un reto, no hay una motivación extra, no me emociona, o sea, me choca. Pero cuando siento esta energía, por ejemplo, cuando regreso de hacer ejercicio, que por naturaleza del ejercicio traes muchísima más dopamina, aprovecho y lavo los platos. Y por lo general, cuando termino los platos, ese palomearlo, haberlo logrado, me enracha en otra cosa que también tengo que hacer, que a lo mejor no me emociona tanto, pero como ya vi que pude hacer lo que me costaba muchísimo trabajo, me siento un poquito con más motivación de hacer lo que sigue. Entonces, las rutinas así muy cuadradas me sirven 2, 3 días. Tengo que dejarme jugar con los horarios y las actividades que voy a hacer. Ujú. Necesitas que sea flexible. Completamente. Y el diario, el registro de energía Ajá. diaria que tienes, ¿cómo lo creaste o cómo lo llevas? Pues lo llevé un rato, ahorita ya no lo llevo. De repente cuando sí estoy o más hormonal o todo, pues cambia, ¿no? También sabemos, ahora se sabe que las mujeres sufrimos un poco más de los síntomas del TDAH con nuestro ciclo hormonal, ¿no? Entonces, en la fase premenstrual estás que no puedes hacer absolutamente nada y es normal, es algo biológico. Entonces ahí cambia un poquito este registro, pero por lo general, como ya lo llevé un rato, ya tengo más o menos idea de en qué momentos o qué actividades disparan esos picos de dopamina para poder enracharme. El ejercicio es uno de ellos. Hablar con mis amigos, ver a mis amigos, hablar con mi hermana y con mi sobrina también me llena de energía y digo, claro, ahorita voy a llegar a limpiar mi casa para que la próxima vez vengan y lo vean todo bonito. Y eso es muy personal, ¿no? A lo mejor hay gente que pues sí le gusta ver a sus amigos, pero tampoco lo motiva de esa manera para llegar a limpiar su casa. Es sí detectar en qué momentos del día y qué actividades son las que hacen que te vuelvas a sentir un poquito más vivo y más enfocado y más poderoso. Ya, entiendo. Sí, definitivamente va a ser diferente para cada persona, pero vale la pena tomarse el tiempo de llevarlo para, pues, saber usarlo a nuestro Ujú. favor. Exacto. Y con lo que comentabas de la parálisis para iniciar tareas o la dificultad para iniciar ciertas tareas, ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo lo manejas? Creo que es de las cosas que más trabajo me ha costado y que más he sufrido, porque resulta que es algo que me había pasado toda la vida y que yo no tenía un nombre para eso ni tenía una explicación, ¿no? Entonces, a lo que mi cerebro se iba, la explicación que se iba es que, claro, eres inútil y eres muy floja y eres una buena para nada. Y uno tiende a ser su peor crítico. Y me pasó muchos años y me trajo muchos problemas personales y en mis relaciones y todo.
porque yo no entendía por qué no podía levantarme, o sea, físicamente no podía levantarme del sillón a hacer lo que tenía que hacer, aunque fuera comer e ir al baño. Es una incapacidad física, más que flojera, es algo que de verdad, por más que tu cerebro le esté mandando señales al cuerpo, no te levantas. Y cuando empecé a estudiar todo lo que había detrás del TDAH, que encontré este concepto de parálisis ejecutiva, dije, claro, o sea, por supuesto que era eso, ¿no? No es que sea flojera, no es que no pueda hacer las cosas, es que mi cerebro está abrumado. Entonces, lo que ahora hago es ahí sin moverme, que eso es una súper ventaja porque cuesta, es tratar de hacer un examen corporal o examen de conciencia, vamos a llamarle así, para saber por qué en ese momento estoy viviendo la parálisis. Y puede ser porque, te decía, a lo mejor el cuerpo sí está pidiendo un momento de desconexión, o sea, a lo mejor sí está abrumado de estímulos y necesita ahorita pasmarse en el sillón y ver en la pared de enfrente, sin más. Puede ser eso o puede ser que haya alguna emoción debajo que no quiera lidiar. Ahí suele ser un poquito más complicado porque como no quieres lidiar con ella, ya nombrarla es trabajo suficiente. ¿Sabes qué? Estoy triste o ahorita, ¿sabes qué? Siento mucho enojo por alguna situación y eso es lo que me está abrumando tanto que mi cerebro dijo, mejor me desconecto. Y ya es poco a poco ir trabajando con esa emoción. O también me pasa mucho que la parálisis llega en momentos en los que estoy ocupadísima y tendría que estar haciendo 20,000 cosas. Y son tantas cosas y son tantos pasos que también mi cerebro dice, no, no, no quiero saber nada de esto, no voy a, son demasiadas cosas, ¿de qué me estás hablando? Entonces es parálisis por análisis, ¿no? Dicen parálisis por análisis o parálisis por tener demasiadas opciones. Y simpáticamente, lo que me ha ayudado mucho es la inteligencia artificial. Estas aplicaciones ChatGPT o Claude, meto las cosas que tengo que hacer y literalmente le pido que la parta en los objetivos más pequeños que pueda. El primer paso, si necesito, oye, no me puedo levantar, tengo parálisis, pero ya tengo que comer porque ya me está doliendo la cabeza. ¿Cuál es el primer paso? Es nada más pararte y saca un plato. O sea, no tienes que cocinar ahorita todo. Saca un plato. Pararte a la cocina por un plato es lo único que tienes que hacer. Y entonces el cerebro dice, ah, ok, solamente tengo que hacer eso, se vuelve mucho más fácil, ¿no? También pensar en, solamente lo voy a hacer por 2 minutos. O sea, me tengo que parar y tengo que escribir un mail o tengo que escribir el próximo capítulo o lo que sea y estoy ahí atorada solamente por 2 minutos. Y baja mucho la presión de, de tener que hacer todo esto, porque te digo que esta mentalidad todo o nada, a veces lo podemos sacar provecho, pero por lo general nos juega mucho en contra, porque el todo o nada también va de la mano con el perfeccionismo. Entonces, si no lo puedo hacer perfecto, mejor no lo hago y también me quedo pasmada. Entonces, voy a hacer lo que pueda, así salga bien, mal, regular, lo que sea, pero solamente por 2 minutos. Y con eso ya voy a poder palomear. Lo más seguro es que no hagas nada más 2 minutos, es que te enraches, que agarres ya la motivación, que el cuerpo agarre la onda y en una de esas, con muchísima suerte, entra el hiperfoco y escribiste un capítulo y 2 canciones y un mail y además hablaste y además lavaste los, o sea, tú no sabes a dónde te va a llevar esa racha. Entonces, es esos pasos, ¿no? Partir la meta en los pasos más pequeños que puedas y pensar que solamente lo vas a hacer por 2 minutos es lo que por lo general me ayuda a salir de la parálisis ejecutiva. Y también la verdad es que ir a terapia para esta parte de las emociones, ¿no? Si tenemos una emoción tan fuerte que está paralizando nuestro cuerpo, siempre va a valer la pena ir con un profesional de la salud mental para que nos ayude a desenrollar lo que está pasando y este examen de conciencia sea un poquito más fácil. Sí, se trata de jugar un poco con la mente, ¿verdad? Para convencerla, o bueno, para hacer la tarea o lo que necesitemos hacer lo más fácil posible. Y qué bueno que nos compartes todas estas herramientas que a ti te han ayudado. La IA, yo también estoy de acuerdo que ayuda mucho
a dividir las cosas en tareas chiquitas o a desahogarte y ayudar a tener un poquito claridad mental. Y la terapia, sin duda, y todo lo que nos has compartido. Bueno, hemos hablado bastante de cómo lograr hacer las cosas o de cómo es el ideal, de cómo quisiéramos vivir el día a día o lograr los proyectos, pero en esos días en que sientes que las cosas realmente son muy difíciles o en algún día que has sentido muy pesado por X motivo, ¿cuáles son esas herramientas que te ayudan a salir adelante o cuál dirías que es tu objetivo para vivir lo mejor posible un día así? Ay, cuando el día se vuelve pesado, que pues de repente nos pasa más de lo que nos gusta admitir, ¿no? Em, el primer paso, y eso también me ha ayudado mucho, mucho la terapia, es la autocompasión, el no forzarte. O sea, si no te sientes bien, si el mundo exterior está haciendo demasiado, se vale descansar, se vale desconectarte, se vale llorar, ¿no? Eso también me ha costado mucho trabajo explicárselo a la gente, de decir, oye, hoy necesito romperme. Es bien importante, es bien importante romperte, darte la oportunidad de, de llorar así desconsoladamente y de soltar todo y de no hacer nada y de que termine el día y decir, no hice nada y estuvo delicioso, ¿no? A veces es lo que necesitamos. Yo sé que de repente hay días que necesito que sean así. Y le aviso, digo, ahorita vivo sola, pero cuando vivía en pareja, realmente nunca lo entendió, que yo le decía, es que este día necesito esto, necesito desesperarme y necesito aburrirme y necesito llorar desconsoladamente para que mañana haya yo soltado toda esa energía y entonces pueda seguir adelante. Ya sé que la gente afuera a veces no lo va a entender y te va a seguir juzgando. También uno tiene que aprender que pues te tiene que valer y tú darte esos espacios. Entonces, cuando de plano el día está siendo demasiado, eh, si tengo la energía, busco a mi gente de confianza. No siempre tengo energía para mis amigos, por ejemplo, pero siempre tengo energía para mi hermana. Entonces, siempre un mensaje, una llamada, oye, estoy así, hoy sí contesto esto, no es personal, no me siento al 100 hoy es un día que amanecí como, bleh, em, con ese mensaje y ella por su siempre me contesta hermoso. La verdad es que tengo la fortuna de tener una familia que siempre me ha apoyado, que sé que justamente en estos días puedo marcarles y decir, estoy así como que además nunca entiendes bien qué está pasando, ¿no? Que no es que dice, ¿qué te pasa? No sé, nada más estoy como... "Ah". Y siempre lo van a entender y siempre van a tener algo bonito que decirme que me tranquiliza un poco y que me ayudan a continuar el día en energía bajita. Entonces es el día que aprovecho y me quedo en mi casa y pongo películas que me hagan sentir bien y tomo siestas y trato de consentirme con algo de comer, ¿no? Algo, un poquito de azúcar, alguna fruta o un chocolate o una galleta o algo que se sienta esa contención. Si no hay una contención externa física de alguien que literalmente llegue y te abrace, darte tú esa contención a partir de estos, pues, gestos de amor, de autoamor, de regalarte una galleta, regalarte 3 capítulos de tu serie favorita, me ayudan a regresar, a calmarme, a bajar toda la nube negra que traigo en la cabeza, me ayudan a bajarla y el día siguiente a continuar. Pero creo que también es importante no presionarte a que hoy tengo que, no, y voy a salir adelante de esta. Dale chance a las emociones. Las emociones necesitan espacio para ser. Si no les das espacio, las encierras y nunca se van. Y sabemos que eso, justamente lo que te decía al principio, ¿no? Somatizas, te enfermas y sale peor. Entonces, hazle espacio a las emociones, aunque se sientan feas, aunque sea enojo, aunque sea tristeza, aunque sean emociones que vamos a decirles desagradables. Deja que lleguen, obsérvalas.
siéntelas en tu cuerpo y solitas se van a ir. 100% verdad lo que dices, las emociones siempre van a encontrar la manera de salir. Entonces es mejor aceptémoslas y dejémoslas fluir, aunque hay algunas que son más difíciles que otras de aceptarlas y de permitirse vivirlas, pero como tú dices, es mejor aprender porque de una manera u otra van a salir y mejor llorar un ratito o aceptar estoy enojada que tragárselo y luego enfermarse somatizando todo. Exacto. Sí, pues me alegra mucho que has encontrado tus maneras para regularte, darte ese tiempo para autorregularte, para descansar y gracias por compartírnoslo porque pues también aprendemos de tu experiencia. Pues no, pues te digo que son cosas que justo vienen de la experiencia, pero que pues todas estas cosas que hago me han hecho investigarlo y lo ha hecho mucho más fácil. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad que también me gusta que abran estos espacios justo por eso. Si tienes algún conocimiento que crees que medio pueda ayudarle a alguien, que pueda mejorar la vida de otra persona, creo que tenemos la responsabilidad de compartirlo de cualquier manera posible. Sí, y justo con lo que dices de estudios, hay estudios que pues hablan de la relación entre el TDAH y las finanzas personales, que puede ser un tema delicado. Incluso ves que en otros países está el impuesto al TDAH. Ajá. Así que te quiero preguntar, ¿cómo te va a ti con ese ¿No? tema? Ya me voy. Así. Híjole. em, pues creo que todos de alguna manera pagamos el impuesto por TDAH de muchas maneras posibles, ¿no? A mí me pasó mucho todavía recientemente que se me olvidó cancelar una suscripción de una aplicación que me metí a la prueba gratuita, no cancelé y de repente me llegó el recibo de que ya me habían cobrado el año completo, me quería morir. O sea, que ahorita es dinero que no podía invertir en eso y fue por un despiste, o sea, fue por que no cancelé la prueba gratuita. Esa es una de mis historias más repetidas. Y el control de impulsos, ese, híjole, ese a golpes, la verdad, a golpes de la vida lo he aprendido, porque tantito entra y lo malo de que ahora podemos comprar todo en línea es que todo está aquí en tu celular. Entonces es muy fácil que de repente cuando estás necesitado de dopamina, ¿qué haces? O te pasas 80 horas scrolleando redes sociales o te metes a una aplicación para comprar cosas y de repente no te das cuenta y ya tienes 20 artículos en tu carrito que no necesitas, ninguno, que están bonitos, pero realmente no los necesitas. Y pues pasan 3 semanas y te llegan los 20 artículos a tu casa y ya no tienes dinero para pagar el internet o el súper o cosas que realmente sí necesitas por pues ese impulso. Eh, y a golpes lo he aprendido. O sea, ha habido momentos donde digo, No es posible esto que esta cantidad que gasté no debía haberla gastado, era para mi ahorro, era para mi inversión, era para cualquier otra, para mis estudios, para lo que sea. Entonces, ese lo sigo aprendiendo en mis redes. De hecho, compartí en algún momento un video justamente hablando del impuesto del TDAH y cómo de verdad nos cuesta muchísimo trabajo. Y no es que seas malo con el dinero. Un poquito sí, un poquito es que eres malo con el dinero, pero por una razón neurológica. No es porque te valga y no es porque, no, es porque no sabemos dirigir esa energía y entonces o hacemos estos gastos impulsivos o, bueno, o la otra parte que se nos olvida hacer pagos a tiempo o cancelar a tiempo o pagamos clases a las que nunca vamos porque se nos olvidó que la habíamos registrado. Yo la verdad me he apoyado mucho en amigos. Tengo una amiga que es espectacular con finanzas, espectacular. Entonces, literal, le hablé, le dije, necesito que me des orden, necesito que tú me des la estructura que yo solita no me puedo dar. Y me senté con ella, padre, con esta motivación de, pues de todas formas es mi amiga, entonces, pues platicamos y echamos el chisme y todo, pero hicimos un Excel, bueno, ella me hizo un Excel con mis gastos, mis ingresos y a dónde se tenía que ir cada parte y cómo lo podíamos bajar. Y eso
no es que lo revise diario, pero ya me dio una estructura, una idea mental para partir desde ahí. Y con los gastos impulsivos, también trato de hablarle a la voz de mi conciencia, que es mi hermana también. No, mi hermana es mi coach de vida, mi acompañamiento emocional y también mi coach de finanzas. Le hablo así de, oye, vi estas botas. No, no las necesitas. Y yo, pero es que no me estás escuchando, es que son así, no las necesitas. Y ya siento un poquito la presión externa para decir, "Uf, sí es cierto, no las necesito". Y si no puedo comunicarme con mi hermana, por ejemplo, comprando en aplicaciones, lo que hago es meter las cosas al carrito y en cuanto llene mi carrito, salirme de la aplicación. Así como casi por error, impulsivamente también cerrar la página, cerrar la aplicación, respirar y dejar que pasen un par de horas, incluso si se puede, un día completo. Si el día siguiente alguno de los artículos me sigue dando vueltas en la cabeza, regreso y ya con la cabeza más fría lo vuelvo a analizar. Pero así es como he podido cortar ese impulso de sí necesito 40 cuadros nuevos de Temu, ¿no? De lo que sea, que dices, claro que no lo necesitaba, o sea, no lo necesitaba y ahora estoy en problemas financieros. Entonces, buscar la ayuda externa, si te cuesta mucho trabajo el tema, buscar ayuda externa y que te den esta parte de la estructura. Y aquí sí se vale un poquito meter la presión externa para detenerte en esas compras. Sí, lo bueno, digamos, de saber cuáles son nuestras dificultades o las cosas que nos cuestan, es que en esa medida podemos crear los sistemas para mejorar o pedir apoyo a Ujú. personas de nuestro círculo cercano, como tú dices. Y bueno, Ceci, para irnos despidiendo, te quisiera preguntar algunos tips rápidos o recomendaciones en cositas puntuales. Por ejemplo, ¿a ti te cuesta desconectarte para dormir por las noches o duermes muy fácil? Depende el día. Hay días que es muy fácil y hay días que estoy a las 3 de la mañana, te digo, así investigando un tema que nada que ver con nada de lo que hago, ¿no? Así de, me llegó una pregunta y la tengo que investigar en ese momento. En esta parte que también decíamos de las rutinas, justo, le doy espacio a la flexibilidad. Hay días que me voy a desvelar. Por ejemplo, cuando grabo el podcast, ya sé que soy mucho más productiva en ese tema en la noche. En la noche hay menos ruido en mi edificio, entonces es más fácil grabar. Entonces, sé que el día que grabo podcast, sí o sí me voy a desvelar porque lo grabo y luego lo edito, porque si no, al día siguiente ya mi cabeza está en otra cosa. Entonces, Aprovechas es el impulso. exacto, exacto. O sea, ni modo, en la noche tiendo a ser más productiva para esas cosas, pero si hay días que tengo que empezar más temprano, pues sí trato de irme a dormir a una hora más decente. Por ejemplo, en el noticiero, el último noticiero que estuve, mi hora de entrada era a las 5 de la mañana. Entonces, pues yo me tenía que despertar a las 4, 4:15 para medio despertar, agarrar mis cosas, agarrar la bici e irme a trabajar. Entonces, mi rutina durante esos años que estuve ahí en la noche sí tenía que ser lo más acotada posible. Y lo que me ayudó mucho fue las automatizaciones. Compré luces inteligentes, los focos inteligentes para mi casa y los programé para que no dependan de mí todos los días porque se me va a olvidar, pero para que solitos a partir de cierta hora la luz cambie, baje la intensidad, en la bocina empiece a sonar una música más relajante o ruido blanco, y que se apague todo a cierta hora. Entonces ya mi cuerpo se fue acostumbrando a que a partir de las 7 ya iba bajando el ritmo y todo. Em, eso no siempre lo hago, pero las veces que lo he hecho me ha ayudado mucho, vaciar mi cabeza antes de dormir, escribir todo lo que traigo de preocupaciones, de pendientes, de emociones, todo como vaya saliendo, soltarlo en un cuaderno que tengo ahí en mi buró con una plumita, tener todo listo desde antes, también para que no nos ganen las prisas o no luchemos con la transición de, mm, de actividades, que luego, ay, tengo que escribir y en lo que voy a sacar el cuaderno y la pluma ya se fue. Entonces, todo eso siempre a la mano.
vaciar la cabeza y pongo un spray de lavanda en mi ambiente. Entonces, como que son señales físicas de que mi cuerpo tiene que ir bajando. Trato de no ver el celular, a veces es imposible por la misma naturaleza de todos mis trabajos, a veces es muy difícil no ver el celular y decir, ya me tengo que dormir y darme la vuelta. Sí trato de bajarle el brillo, bajar la intensidad, usar pues ahora con todo lo que se puede hacer con los celulares, que a cierta hora también cambia de perfil y entonces los iconos ya no son brillantes, ya son de un color un poquito más tenue, entonces irle mandando señales al cuerpo de ya es hora, ya es hora de irte desconectando. Todos los tips son buenísimos y me encantan, pero el que más me gustó y me sorprendió es el de las automatizaciones, porque eres la primera persona a la que se lo escucho y está maravilloso, está excelente. Es que luego, a ver, o sea, nos cuesta un trabajo las rutinas. Si yo tengo que manualmente apagar las luces o bajarle o poner la música, va a haber un día que se me va a olvidar y el cuerpo sí necesita estas repeticiones. Entonces, entre más pueda facilitar esas transiciones, he descubierto que es mucho mejor. Incluso, por ejemplo, para grabar mi podcast, lo que más me costaba y por lo que más me tardaba en grabar era porque tenía que montar todo el set y sacar las luces y el fondo y la silla y todo. Entonces, ya que se acaba todo, decía, ya no tengo energía, ya no puedo hacer, ya se acabó, no puedo hacer nada y entonces dejaba todo montado y me iba a dormir. Y lo que hice fue adaptar ahora un espacio de mi casa que no se mueve nada, o sea, las luces ya están ahí en su lugar, este fondo es el que uso, la silla no se mueve, o sea, ya está todo para que yo llegue, me siente y le ponga nada más grabar. Si tienes la oportunidad de hacer estas automatizaciones, ya sea con la tecnología o que tu yo del pasado deje cosas listas para que sea más fácil, va a ser mucho mejor. Y tu cuerpo y tu mente y tu productividad lo va a agradecer mucho. Y tu yo del futuro lo va a agradecer que tu yo del pasado le haya ayudado en todas esas cosas. Justo. Ay, sí. ¿Y algún libro o recomendación para el tema de productividad y de hábitos? Ay, fíjate que no he encontrado uno que leí el Hábitos Atómicos, que es un muy buen libro, pero siento que está pensado para gente neurotípica. Entonces hay muchas cosas que me costó trabajo adaptar. Entonces, en cuanto a productividad, lo que he aprendido ha sido un poquito prueba y error, qué me sirve, qué teorías voy encontrando en internet y pruebo y a ver qué sirve y a ver qué no. Pero en cuanto al tema del TDAH, hay un autor que tiene un podcast que se llama ADHD Chatter, que se llama Alex Partridge. Me parece que es así. Alex Partridge tiene este podcast donde invita a grandes expertos de todo el mundo para hablar de neurodivergencias, sobre todo del déficit de atención, y tiene dos libros. El primero se llama Ahora todo tiene sentido, Now It All Makes Sense, que ese libro lo leí hace un par de años, lo leí como al año de haber recibido mi diagnóstico y yo lloraba con cada página de decir, claro, porque justamente él te cuenta que a él también le dieron un diagnóstico tardío y te va contando su experiencia, sus investigaciones y cómo se va explicando desde que era niño. Y yo leía cosas y yo decía, es que ¿cómo no supe antes? No es posible. Yo lloré muchísimo con ese libro, pero me dio mucha claridad. Y sacó otro que está enfocado en la disforia sensible al rechazo, que es una de las cosas más fuertes con las que tenemos que lidiar. Ese apenas lo estoy empezando, pinta muy bien, me está gustando mucho, pero creo que ese autor ha sido de los que más claro ha explicado el déficit de atención a partir también de su experiencia y de todas estas entrevistas que ha hecho. Ay, bueno, y ya próximamente, ya mi libro de productividad, que ahí va a estar también para quien le funcione.
Sí, yo dije, si no menciona su libro, le voy a preguntar. Bueno, gracias por las recomendaciones. Voy a buscar el podcast de esta persona que comentas. ¿Y tu segundo libro ya tienes más o menos fechas tentativas en que lo quieres lanzar? Pues estaba esperando que terminara toda esta fiesta Ay, el futbolística. mundial, sí. Sí, sí, porque ahorita realmente nadie está pelando. Entonces, en cuanto termine, primero tengo un lanzamiento de una canción que también escribí, que me emociona mucho, y el libro yo creo que va a ser a principios de agosto, ya va a estar disponible para darle un poquito de tiempo, que se bajen los humos y la emoción y la gente quiera volver a ser productiva. Entonces, yo creo que la primera semana de agosto ya va a estar disponible y obviamente yo en mis redes sociales voy a estar compartiendo todos los adelantos, noticias y links y descuento de lanzamiento y todo lo que haga falta. Ok, gracias por estar pendientes cuando todo el mundo vuelva a la normalidad, porque ahorita todos somos futboleros, Todos. hasta a los que nunca nos había gustado. Pero es que este mundial ha dado sorpresas, que No ha me hecho digas. que a los que ni sabemos de fútbol estemos ahí queriendo ver. Yo misma, justo el último episodio que subí del podcast, hablo exactamente de eso. Digo, un poquito partiendo de esto de, a mí nunca me gustó el fútbol y ahora como que le estoy gritando a la televisión, ¿qué pasó? ¿Quién es esta persona? Y bueno, ya hablando obviamente de lo que hizo México en esta bonita participación desde la psicología. Entonces, sí, no, nos transformó a todos. Este mes fue una cosa surrealista, completamente. Sí, sí, sin duda. Y Ceci, ¿de dónde puede encontrarte la gente en redes o conectar contigo? En redes sociales estoy en Instagram como Cecilia Gal 3, Cecilia Gal 3, el número, y en TikTok estoy como Cecilia Galindo 11. Ahí comparto todos los links a mi música, al podcast, a los libros, a absolutamente todo. En Spotify, tanto el podcast como la música lo encuentran así como Cecilia Galindo. Ahí les va a salir el podcast Cecilia en voz alta. Y, y pues ahí, en esas. Sin duda vale la pena escucharte en todas tus versiones porque tienes una voz muy linda, no, no me quería ir sin Gracias. mencionarlo, pero para escucharte hablar, para escucharte cantar, tienes un gran don muy lindo con tu Ay, voz. muchas gracias, gracias. Pues Sí. ahí nos escuchamos entonces. Ok, súper. Y muchas gracias nuevamente por el tiempo y por No, esta muchas gracias. conversación, por todos los consejos que nos has compartido. Te lo agradezco muchísimo. Ay, pues espero que les haya, que a alguien que esté escuchando le sirva esto. De verdad, no es broma, sí empecé nerviosa porque de repente, ay, también lidiar con este diagnóstico también te hace ver muchas cosas y trabajar con tu síndrome del impostor y el perfeccionismo. Y yo decía, es que qué tal que digo algo que no tiene sentido porque mi cabeza ya se fue, o sea, mi mente a veces se va de vacaciones y me deja así, pero todo lo que comparto, lo comparto de mi experiencia, de lo que investigo también, porque trato de investigar de todo y lo comparto también de todo corazón, esperando que realmente a alguien le pueda ayudar a sentirse un poquito menos perdido, a encontrar alguna respuesta o incluso nada más a no sentirse tan solo, porque a veces el diagnóstico es solitario. Entonces, saber que hay más gente que estamos transitando lo mismo, nos da un respiro y un descanso. Pues en verdad te agradezco mucho. Yo siempre pienso que quienes aceptan la entrevista, les agradezco con todo el corazón su generosidad y su permitirse mostrarse vulnerables, porque es hablar de cosas muy personales y pues compartir consejos desde tu experiencia vivida. Así que de verdad, muchísimas gracias. ¿Algunas palabras que te gustaría compartirnos para despedirnos? Ay, a ver, lo pensé mucho. Creo que para toda la gente que está escuchando o viendo este espacio, creo que hay dos cosas que siempre voy a rescatar
como positivas del diagnóstico tardío, pero en general del diagnóstico del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que siento que más que una condena, porque a veces se puede sentir así, es una oportunidad. Creo que a mí me abrió los ojos para redescubrirme, reencontrarme conmigo, reinventarme las veces que fuera necesario para sentir que yo estaba haciendo mi propio mundo, ¿no? Lo que te decía ahorita, que a veces se siente solitario el diagnóstico y el trastorno, porque estamos tratando de nadar contra corriente, estamos tratando de sobrevivir en un mundo que no está diseñado para nosotros y es muy difícil. Entonces, el irte hacia adentro y reinventarte y reconocerte es una oportunidad para crear tu propio mundo, tu propio mapa, tu propia estructura, tus propias relaciones, tu propio ser maravilloso que eres. Hay mucha conversación sobre si el TDAH es un superpoder o no. Hay mucha gente que dice que no, porque es horrible vivir con esto. Y creo que siempre tenemos la oportunidad de escoger qué narrativa le damos a las cosas que vivimos, a las cosas que tenemos o que nos pasan. A veces sí es muy difícil. Vivir con TDAH a veces es muy complicado y hay días que no sabes ni para dónde sale el sol. Pero creo que si nos esforzamos tantito, sí son más las cosas positivas. Buscarlas dentro de ti y explotarlas, creo que es de las cosas más bonitas que te puede pasar. Siempre con paciencia y con autocompasión. Me encanta, muchas gracias. Con esta invitación a permitirnos autodescubrirnos y crear nuestro propio mundo, nos despedimos. Este episodio llega a ti gracias a FocusBear, una app creada por personas neurodivergentes para mentes neurospicy, aunque funciona para cualquiera que quiera organizarse mejor. Combina guía de hábitos en tiempo real con bloqueo de distracciones en todos tus dispositivos. Arrancas bien el día, te enfocas en lo que importa y te desconectas cuando toca. Descubre más en focusbear.io.